Bien, comenzamos este video donde vamos a explicar paso a paso cuál es el procedimiento para desarrollar su proyecto de análisis estadístico descriptivo. Comenzamos hablando sobre la base de datos en la cual vamos a utilizar para realizar este ejercicio. Recordando pues que utilizar una herramienta tecnológica como sería esta hoja de cálculo nos permite hacerlo más rápido y con mayor precisión. Ustedes ya tienen asignada cada una de las columnas para sus equipos. Yo voy a utilizar la columna del ejemplo, así ejemplo video, y estos datos comenzaremos a platicar sobre ellos diciendo que fueron obtenidos esta base de datos, esos 45 datos, aquí abajo viene el recuento de datos, estos 45 datos son la temperatura registrada en una estación meteorológica en una ciudad. No describe qué ciudad es a la misma hora. Creo que esta es hacia el mediodía en una ciudad de la frontera, algo así mencionaba. No recuerdo de dónde lo obtuve, pero bueno. Esto está en grados Kelvin. No son grados centígrados, no son grados Fahrenheit, son grados Kelvin. Y está así esta base de datos. Eso sería la descripción de la variable de cada uno de estos datos. Recuerden que cada uno de estos datos pertenecen a una variable y podemos hablar que son datos numéricos, son datos cuantitativos y específicamente son datos discretos, ¿no? No tienen decimales, la precisión con el instrumento con el que se midió. Tal vez si tuviéramos mayor precisión en el instrumento con el cual se tomaron estos datos, con el termómetro o la estación meteorológica, si tuviera mayor precisión podríamos hablar de que son datos continuos. Pero bueno, vamos a tomarlos como datos enteros y a partir de aquí vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva hoja. Esta es la hoja de la base de datos. Voy a crear una nueva hoja dándole un clic aquí en la esquina inferior izquierda de la pantalla donde dice hoja nueva. Vamos a crear una hoja nueva. Si le doy doble clic, le vamos a cambiar nombre. De nuevo, doble clic sobre la pestaña que dice hoja 2. Doble clic y le voy a cambiar nombre como proyecto. Proyecto análisis estadístico descriptivo. Ya está. Análisis estadístico, nada más lo vamos a poner hasta ahí. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es copiar los datos de la columna. Los selecciono. Recuerda que seleccionamos dando un clic y sin soltar. Seleccionamos todo el rango de datos. Le puedo dar botón derecho, copiar. Aquí copiar. O también con el atajo de teclado que es control C. Me voy a la página que acabamos de crear y por aquí los vamos a pegar los datos. Control V. O también puedo colocar botón derecho, pegar datos aquí, pegar valores o pegar solamente. Ahí están. Lo primero que vamos a hacer es aquí ponerle como título, selecciono estas tres celdas y le vamos a llamar ordenamiento de datos. Lo primero que vamos a hacer es ordenar estos datos con un filtro. Ordenamiento de datos. Ya está. Lo vamos a subir aquí con este botón para que quede centrado. Le vamos a poner negritas. Y ya está. Entonces voy a seleccionar esta columna. Y a esa columna le voy a aplicar un filtro. Recuerda que aquí tengo ordenar y filtrar. Elijo el de filtro. O también me voy en datos. Y aquí aparece el filtro. Tenemos ya seleccionado el filtro. Y vamos a colocarle ordenar de menor a mayor. Y ya está. Como podrán ver, tengo ya mis datos ordenados. Los 45 datos. Del 271 al 330. Ya están ordenados mis datos. Bien, ahora lo que sigue es que necesitamos de estos datos. Bueno, ya los definimos. Les vamos a llamar a esta variable, le vamos a llamar X, la variable X. Ya la habíamos definido la variable como la temperatura en grados Kelvin a una determinada hora del día en una ciudad. Eso es la definición de la variable aleatoria X. Pero recuerda que cada uno de estos valores nosotros le llamamos XY. Cada uno de estos valores representa a la variable aleatoria. Y ya están aquí ordenados, ¿no? De hecho, lo vamos a poner acá para cambiarle el nombre XY. Ese es borramos esto de aquí. Ese es el nombre de la variable.
Ya está ordenada. Bueno, creo que vale la pena copiarla porque si este filtro lo muevo, se me van a desordenar y entonces me puede ocasionar un problema. Mejor los voy a copiar. Le doy control Z, ahí está. Estos ya ordenados los voy a copiar. De nuevo selecciono el rango de datos, los voy a copiar y los voy a pegar aquí ya ordenados. Ahí están. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí tengo habilitado un filtro. Si este filtro lo cambio, pues se me va a cambiar aquí el orden de los datos. Pero simplemente aquí ya lo dejé ordenado y ya copié. Le vamos a poner un color aquí, color azul, a la variable XY. Ya los copié ordenados y ya no se me van a desordenar. Acá estos se pueden desordenar porque tengo por ahí el filtro habilitado. Muy bien, a continuación entonces vamos a, ya que tengo estos los datos ordenados, vamos a obtener las medidas de tendencia central de los datos así, sin agrupar. Esto es un ordenamiento de datos solamente. Voy a crecer esto para que quede acá como datos, ordenamiento de datos. Entonces a partir de aquí Excel me permite a mí calcular directamente las medidas de tendencia central, que eso es lo que vamos a hacer ahora de datos no agrupados, y para ello vamos a utilizar funciones de la misma hoja de cálculo. Bien, lo que vamos a hacer ahora aquí, vamos a escribir aquí y voy a poner como título, sí, aquí lo vamos a poner, medidas de tendencia central, medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Aquí las ponemos, ahorita vemos qué tantos celdas necesito y recuerden que la primera medida de tendencia central, la primera medida que voy a obtener, medida de tendencia central y abajo le voy a poner un apodo, datos no agrupados. ¿Ok? Recuerden que no los hemos agrupado estos datos, lo vamos a hacer de las dos maneras, calcular las medidas de tendencia central de los datos no agrupados y también de los datos agrupados. Primero vamos a comenzar con agrupados y después ya vamos a ir avanzando. Voy a agregar aquí nada más unas columnas, creo que es importante eso porque voy a calcular también de manera, vamos a llamarle como utilizar la hoja de cálculo como calculadora nada más, como si lo hiciera en una hoja de papel, pero sin las funciones, sin las fórmulas de la hoja de cálculo. Bien, entonces recordando que la primera medida de tendencia central se llama media, 2 puntos. Después vamos a encontrar aquí la moda, también aquí está la moda, y por último la mediana. ¿Ok? Bien, igual ya los escribí, los pongo en negritas. Algo que no hemos platicado, que es un concepto matemático que queda pendiente, pero creo que vale la pena y creo que lo podemos explicar aquí rápidamente, es que a la media también se le llama esperanza o valor esperado. Esperanza o valor esperado. Cuando hablamos de probabilidad, ¿te acuerdas que las frecuencias relativas se volvía un cálculo de probabilidades? Eso lo comentamos en clase. Entonces también podemos nombrarle a la mediana, lo voy a poner aquí abajo, como valor esperado, esperanza matemática o valor esperado. Aquí me equivoqué, corrijo. Aquí valor esperado. Eso es la media. Por eso sí lo puse aquí un poquito abajo. Bueno, entonces primero vamos a acercar un poco aquí para que se vea mejor. Lo que quería es que se viera en todo el rango de datos. Mejor lo vamos a regresar como estaba ahí. Por eso está en ese tamaño. Porque quiero que aparezcan todos los datos. No lo vamos a dejar así. Bien, entonces ya tengo aquí mis datos ordenados y lo primero que vamos a calcular es la moda con la fórmula. Entonces ponemos igual a y escribo la fórmula, el comando de promedio. Aquí me aparece un menú auxiliar, le doy doble clic donde dice promedio, selecciono el rango de datos y le doy enter. Y automáticamente me dio que la media o el promedio, valor esperado o esperanza matemática, es de 299.22. Esto lo vamos a reducir a 3 decimales.
Y aquí tengo ya, bueno, 4 decimales vamos a poner. Ahí está la media de los datos no agrupados. El siguiente es la moda. Lo mismo, igual a escribimos moda. Moda, aquí está la moda. Seleccionamos los datos. Y vamos a analizar. Ahorita rápidamente la vamos a calcular con los datos ordenados la moda. Y tengo que la moda es 274. Recuerda que la moda puede ser que haya más de una moda. Eso es lo que tenemos que revisar ahora, si hay más de una moda. Comenzamos con el 271, solamente hay un dato. 273 hay uno. 274, si te fijas, hay 3 datos y los voy a colorear aquí. Aquí los vamos a poner, 3 datos. Después hay 277.1, aquí hay 2 datos. Vamos a ver si hay otro más de 3 datos. 285, 289, hay 2 datos. 292, 2 datos. 293, 2. 295 hay 2. 299, 2. 301, 302, 303, 5 no. 307, 308, 311, 313 hay 2 datos. 317, 1. 320 hay 2. 321 no. Bueno, pues esta muestra de datos tiene una sola moda. Entonces aquí está ya. Ya tengo ahí que hay una sola moda. Perfecto. Ahora vamos con la mediana. Y la mediana la vamos a calcular también con una fórmula. Aquí escribimos mediana. Mediana, doble clic. Selecciono el rango de datos que están ahí ordenados. Y ya tengo aquí la moda. Perdón, la mediana. La mediana, recuerda que es un dato geométrico y ahorita lo vamos a revisar. Y me dice aquí que la mediana es 298. Estos cálculos fueron hechos con fórmulas. Aquí están. Aquí aparece la fórmula para la mediana, para la media, que es el promedio. La fórmula para la moda, que es tal cual moda. Y para la mediana, aquí se lo moví, déjeme regresarlo. Si tengo que cambiar de ubicación una celda, una fórmula, te fijas cómo me pongo sobre la celda en la orilla y cambia el cursor a una flecha de 4 puntas. Bueno, la arrastro y ya está. 298, ya quedó ahí. Perfecto, entonces ahora ya tengo aquí calculados con fórmulas. Ahora vamos a hacerlo como si no tuviéramos la hoja de Excel, como si lo hiciéramos en una hoja de papel, porque son pocos datos, son 45 datos y lo vamos a hacer de esa manera. Lo primero que vamos a calcular es la media y para eso necesito sacar la sumatoria de todos los datos, ¿te acuerdas? Para la media, que es el promedio. Vamos a calcularlo aquí a un ladito para comparar lo que nos dio la fórmula de Excel como si lo hiciéramos de manera manual. Entonces recuerda, lo primero que tenemos que hacer es la suma de todos los datos. Y aquí abajo voy a poner esta, aquí pongo la suma, esa celda que se llame suma, y me pongo a un lado para hacer la sumatoria de todos estos datos. Entonces me pongo aquí a un lado y me voy a autosuma, aquí, autosuma. Ya hice la autosuma y le doy Enter. La suma me arroja un total de 13.465. Lo ponemos en negritas y ahí está. Ahora lo que necesito es conocer el tamaño de la muestra. Y aquí arriba vamos a ponerle como N mayúscula. Recuerda que ese es el tamaño de la muestra. Bueno, lo voy a poner aquí a un lado. N mayúscula es el tamaño de la muestra. Y aquí vamos a poner tamaño de la muestra. Bien, aquí vamos a ampliar un poquito esto para que nos quede bien ahí. Ahí está. Lo pongo también con negritas. Perfecto. El tamaño de la muestra, recuerda que es la cantidad de datos. Y para eso yo ya sé que al seleccionarlos aquí abajo me dice cuál es el recuento. 45 datos. Pero también vamos a aprender el comando, o recordar mejor el comando de contar. Igual a contar. Aquí está contar, doble clic. Y selecciono los datos, el rango de datos. Y me cuenta como 45. Ahí está. Ya tengo yo 45 datos, que es N. N mayúscula. Recuerda que el signo de la media es una X testada. Una X con una rayita arriba, como la que sigue, control C. Aquí te lo voy a pegar porque lo tengo aquí arriba en otra hoja.
Y ahí está. Este símbolo matemático significa la media. La mediana y la moda, recuerda que tienen tal cual letras. La moda es MO y la mediana ME. Ahí está, lo vamos a poner aquí en negritas. Ya está ahí. Este lo vamos a llevar aquí a un ladito para que se vea ahí como alineado. Y ya tengamos ahí todas las letras que corresponden a esa. También la mediana, acuérdate que la mediana también tenía un símbolo matemático que era la letra griega mu. Mu testada, también se lo podemos poner. Porque recuerda que tenemos la media poblacional, media muestral. En este caso estamos haciendo como si fuera una media poblacional. Tal cual, ahí está. Bien, ahora sí ya con los datos que tengo, con la sumatoria que obtuve aquí abajo y el tamaño de la muestra, puedo calcular el promedio. Bien, entonces esto va a ser igual a la sumatoria dividida, recuerda la barra de división, entre el tamaño de la muestra. Eso es como si lo hiciéramos en la calculadora, sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. ¿Te fijas que es exactamente lo mismo? El mismo resultado. Acá lo obtuvimos con comando promedio y acá lo hicimos de manera manual. Bien, ahora la moda. Recuerda que la moda era el dato que más se repetía, pues ya lo marcamos aquí. Acá lo tenemos marcado como el dato que más veces se repite, que es 274, 3 veces. O sea, su frecuencia es de 3, frecuencia absoluta. Por lo tanto, lo escribimos tal cual. Ese es un dato que es observable, ¿no? A partir de contar cuál es el dato que más veces aparece o se repite. Y la mediana. La mediana recuerda que es un dato geométrico. ¿Qué quiere decir que sea un dato geométrico? Que debe ser el dato que está a la mitad. Entonces recuerda que tengo 45 datos. 45 datos. Si yo divido 45 entre 2, pues me da 22 datos, ¿no? Entonces quiere decir que si yo cuento aquí 22 datos arriba, lo estoy seleccionando y hasta ahí, acá en el recuento me fijo en 22 y lo vamos a seleccionar así con un borde. Tengo 22 datos ahí y de abajo para arriba cuento también 22 datos. Ahí tengo 22 datos. Si te fijas, tengo aquí 22 datos arriba, 22 datos abajo y el que aparece en medio, este dato lo voy a marcar con otro color diferente. Vamos a ponerlo con ocre, bueno, un amarillo ahí. Este dato es la mediana. Mediana, es un dato geométrico el que está ahí a la mitad, 298, y coincide con el que nos calculó la fórmula de Excel, ¿no? Ahí está, 298. Eso lo escribí yo directamente porque pues, lo calculé de manera geométrica. Ahí está. Ya tengo entonces ahí la media, mediana y moda de los datos no agrupados. Recuerda que también la mediana le llamamos esperanza o valor esperado. Déjame abrir un poquito aquí para que se vea mejor. Ya está ahí. Bien. Esto ahora sí ya lo puedo ampliar porque ya tengo todo el conjunto de datos aquí. Lo tenemos aquí. Seleccionamos esto también y combinamos las celdas para centrarlo. Y esto ya lo puedo yo poner aquí un marco. Igual le puedo poner aquí un color. Le vamos a poner un color gris. Medidas de tendencia central de datos no agrupados. Y ya terminé esta parte. Ahora necesito calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión de este ordenamiento de datos, de esta muestra para los datos no agrupados. Y entonces vamos a escribir tal cual aquí abajo ahora. Le vamos a llamar medidas de dispersión. Anda fallando aquí mi teclado. Medidas de dispersión. Abajo ponemos datos no agrupados. Seguimos haciéndolo. Esto fue lo primero que aprendimos en nuestro curso. Ahí está. Y también aquí lo vamos a centrar en esto. Recuerda, la primera medida de dispersión que conocimos fue la de el rango. Después calculamos la varianza. Acá vamos a poner aquí varianza. Voy a recorrerlos para a un lado poner sus abreviaturas. Rango, aquí estoy con varianza. Varianza, 2 puntos. Y por último vamos a poner aquí desviación estándar. Desviación
estándar. Dos puntos. Vamos a crecer esta columna para que quede bien ordenadito. Ahí está. Bien, entonces el rango no tiene una abreviatura. Simplemente recuerda que el rango corresponde a una fórmula muy sencilla que es el dato mayor, acá 330, menos el dato menor. Tal cual lo vamos a calcular, igual a dato mayor. Aquí lo seleccioné. Le pongo el signo de menos, el dato menor. Y ahí tengo yo que mi rango es de 59 unidades. Ya calculamos ahí el rango. Recuerda, dato mayor menos el dato menor. También recuerden que por ahí les compartí, también en las indicaciones del Classroom, les compartí el archivo donde está un análisis completo. A ver, voy a ponérselos aquí para que lo recuerden. Aquí está. ¿Se acuerdan que esa es la hoja 1? Esta es de una muestra de los de internet. ¿Se acuerdan que platicamos al inicio de esta unidad? Sobre un dato que obtuvimos de INEGI, del porcentaje de hogares con acceso a internet. Aquí están los estados. Este no está actualizado, pero bueno, este lo tomamos como referencia. Aquí hicimos las medidas de tendencia central, datos no agrupados, medidas de dispersión. Y aquí vienen las fórmulas. Ahí les pueden servir las fórmulas para recordarlas. Aquí están. Igual aquí también pueden consultar. Aquí las celdas. Cómo se calculó cada uno de estos datos, ¿no? Aquí con las fórmulas. Y aquí está también. Bueno, regresamos a nuestro... otra cosa. Aquí en la hoja número 2 aparece una tabla de frecuencia simple que la vamos a realizar también, que viene por ahí, para los datos no agrupados. Porque acá está la tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados, que fue la última parte del ejercicio que hicimos, con el cálculo de los intervalos, las medidas de tendencia central para datos agrupados, medidas de dispersión para datos agrupados. Y bueno, los diferentes diagramas que vamos a explicar también. Bueno, entonces continuamos con nuestra explicación. Ya aquí tenemos el rango calculado y para obtener la varianza y la desviación estándar necesito de nuevo el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces lo primero es aquí ponerle que esto es n, ¿te acuerdas? Aquí está n. Voy a bajar todo para que no me quede tan pegado. Seleccionamos todo y arrastramos aquí. Entonces esto aquí, control X para cortar, control V. Y esto lo definimos como tamaño de la muestra. Lo voy a copiar de aquí, control C, control V. Ahí está. Y el tamaño de la muestra dijimos que era 45. Voy a recortar el comando contar. También si yo escribo más y me aparecen las funciones, en lugar de igual, le puedo poner más, contar, doble clic. Selecciono mi muestra de datos y ahí está. Para este necesito yo n-1. Ese es el dato que voy a requerir para el cálculo, ¿se acuerdan de la varianza? Entonces aquí voy a restarle al tamaño de la muestra, le voy a quitar una unidad. Igual a resultado del tamaño de la muestra, que son 45 datos, menos 1 directamente. Ahí está, 44. Eso te recuerdo que es n-1. Ese dato lo necesito para la fórmula de la varianza. Bien, ahora vamos con la varianza. Y para la varianza, por eso agregué aquí dos columnas, porque las necesito para el cálculo de la varianza. De hecho, voy a agregar dos más, para que quede aquí lo de la mediana. No, bueno, con una me es suficiente. Aquí me voy a la parte de arriba, donde están las letras de la columna, el nombre de la columna, del campo, F. Lo selecciono todo, botón derecho, insertar. Ok, a esta le voy a quitar el color, no necesito que tenga color ahí, ahí está. Y eso que dice mediana, lo voy a mover para este lado acá. Bien, ahora sí, la primera columna, recuerda que lo que voy a hacer es al dato XY le voy a restar la media. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, este encabezado tiene, aquí lo vamos a poner, control V, porque lo copié de la hoja que les mostré hace un momentito, ahí está. XY, el valor de XY, que es este, 271, menos la media, menos esta media, este valor que calculamos aquí. Bueno, entonces hago la fórmula igual a XY menos el valor de la media. Aquí está, la media la acabamos de calcular acá. Recuerda que esta media es un dato fijo. ¿Por qué? Porque a todos los demás datos también tengo que restarles la media. Entonces, para que la media quede fija como un dato constante, le agregamos el signo de pesos. Aquí en medio, entre la letra y el número, el signo de pesos.
y ya está ahí. Ahora ya puedo arrastrar esta fórmula porque ya dejé el dato fijo. Me voy a la esquina inferior derecha de la celda y fíjate cómo el cursor cambia de una cruz gorda, bueno, una cruz blanca a una cruz negra, y ahora sí ya puedo arrastrar sin soltar. Clic derecho, perdón, clic izquierdo sin soltar y arrastramos. Y ya calculé, perdón, ya calculé ahí todas las diferencias de los valores de la muestra menos la media que calculé aquí, media de datos no agrupados. Bien, ahora lo que necesito hacer es elevar al cuadrado estas diferencias. ¿Te acuerdas que eso es lo que seguía aquí? Bien, aquí esa columna le voy a llamar así: xy menos x testada, que es la media, elevada al cuadrado. Entonces ya tengo yo las diferencias. Estas son las diferencias de los datos con respecto a la media. Ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. Entonces será igual a esta celda. Y ahora recuerda el botón de gorrito en el teclado es Alt+Gr y la tecla que está junto a Enter y espacio. Y aparece ahí el signo de gorrito que es elevar al cuadrado y le pongo el 2 para elevar al cuadrado. Le damos Enter y voy a crecer para que vea. Cuando aparezca así es porque no caben todos los datos. ¿Te fijas cómo aparece ahí como numerales, gatitos? No es que esté mal calculado, sino que no se alcanza a ver porque tiene muchos decimales. Ahí está. Ahora voy a disminuir la cantidad de decimales. Lo vamos a disminuir a 3 decimales. Ahí está. Muy bien. Ya se ha disminuido en cada uno de ellos. Bien, entonces ya tenemos aquí calculado la diferencia elevada al cuadrado. Y ahora ya solamente basta con arrastrar. Arrastramos la fórmula. Como lo hicimos anteriormente, recuerda, me voy a regresar. En la esquina inferior derecha de la celda, el cursor cambia de una cruz blanca a una cruz negra y ya puedo arrastrar la fórmula. Y ya tengo ahí los datos elevados al cuadrado. Algo que hice fue redondear aquí los datos, si te fijas, porque los datos tenían muchos decimales, así muchos decimales, y redondeé para dejar solamente 3 datos. Aquí tengo el número y aquí disminuir decimales y lo dejé en 3 decimales. Perfecto, ya tengo ahí los valores de las diferencias de la xy con la media elevadas al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es la suma de todos estos. Me voy de nuevo aquí a autosuma. Aquí me pongo al final de la columna. Autosuma. Y listo, ahí está la autosuma. Enter. Lo centramos acá. Lo centramos y le ponemos aquí negritas. Y este dato es con el que voy a calcular yo aquí la varianza. Bien, entonces la varianza, recuerda que es... Acá voy a ponerme acá. La varianza, su fórmula, su abreviatura es var, entre paréntesis, x minúscula. Esa es la varianza. La vamos a poner esto también en negritas aquí. Control N para negritas. Y ya está. La fórmula de la varianza, recuerda que aquí la puedo calcular de dos maneras. Una es con Excel, con la función de Excel, que lo vamos a hacer primero. Igual a, aquí, y escribo var, varianza muestral, var S. Hay var P y var S, selecciono var S, doble clic, selecciono mis datos, acá los X, selecciono los datos, sin seleccionar la suma obviamente, solamente el rango de datos, y le doy Enter. Y obtuve ahí la varianza. Le voy a quitar decimales para dejar con 3 decimales, ahí está, y ya obtuve la varianza. Esta varianza que obtuve aquí fue con la fórmula. Ahora lo voy a hacer con todo lo que hicimos aquí antes, con las columnas que agregamos de manera manual. Le pongo igual a, pongo aquí la sumatoria y lo divido entre n-1. Y ahí está. De nuevo repito, era la varianza, la sumatoria, para calcular la varianza es la sumatoria dividido entre n-1. Recuerda que esta varianza es la varianza muestral, porque esto es una muestra de datos. Por eso estoy utilizándola así. Entonces ya n-1 es la varianza y ya tengo aquí que es el mismo dato, el mismo resultado. Ahí está. Mismo resultado que nos dio de manera con la fórmula y haciéndolo de manera manual. Ahora vamos con la desviación estándar, que es más fácil, y recuerda que su abreviatura es SD.
abro paréntesis, X minúscula, cierro paréntesis, 2 puntos. Y lo ponemos también negritas, selecciono, control N, ya se pone negritas. Te recuerdo que cuando veas este video, tú puedes pausarlo y regresarlo si tienes alguna duda. Observa, estoy tratando de ser lo mayor descriptivo posible de lo que estoy haciendo para que lo sigas. Recuerda, ponle pausa, regrésate y cualquier duda pues me puedes consultar. Bueno, ahora ya tengo la desviación estándar, hay que calcularla y esa desviación estándar recuerda que es salida de la varianza y es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, primero lo voy a calcular con la fórmula de Excel. Ahora aquí recuerda que es desviación, perdón, des.est_m, aquí, des.m, doble clic y selecciono los datos. Recuerda, seleccionamos el rango de datos, no las diferencias y las diferencias al cuadrado, eso no, los datos, porque primero voy a utilizar la fórmula de Excel, el comando de Excel, y le doy Enter. Y aquí está ya calculada la desviación estándar muestral, ahí está. Y ahora entonces solamente me resta sacar la raíz cuadrada de la varianza de manera manual. Le doy igual a, recuerda que es raíz, la fórmula, raíz, aquí está, y selecciono la varianza, le doy Enter. Y ahí está, el mismo resultado. ¿Ok? Lo hice por dos caminos, recuerda. Primero, utilizando los comandos de Excel, las funciones de Excel, aquí están. Y lo otro de manera manual, como si estuviéramos utilizando la calculadora. El resultado es exactamente el mismo. Ok, entonces ya tenemos aquí las medidas de dispersión. Vamos a hacer un poquito más grande ahí. Medidas de dispersión de los datos no agrupados. Y los vamos aquí también a encerrar para que queden ahí. Ya los calculamos de las dos maneras, como datos de manera con comandos de la hoja de Excel, o sea, con funciones de la hoja de Excel, y de manera manual. Creo que con eso estaría terminado las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ok, recuerda, estamos haciendo de datos no agrupados. Bien, ahora lo que sigue es construir nuestra tabla de frecuencias, de una tabla de frecuencias simple. Quizá esta tabla de frecuencias no sea tan pequeña, porque si te fijas los datos, tenemos muy pocos datos. Por ejemplo, del 271 tengo 1, 273 tengo 1, del 274 tengo 3. Casi de la mayoría de los datos solo aparece una sola vez, salvo esos que aparecen dos veces, una vez, dos veces, 4. Entonces la frecuencia en realidad es muy pequeña. Y entonces, bueno, creo que vale la pena que la construyamos nada más de manera ilustrativa, para que recuerdes que esa tabla de frecuencias es una tabla de frecuencias simple. ¿Por qué? Pues porque no los voy a agrupar los datos, y entonces la vamos a construir por acá. Vamos a llamarle aquí tabla de frecuencias simple. ¿Por qué es simple? Pues porque no es agrupada, simplemente es contar los valores y vamos a empezar. Entonces, lo primero es aquí definir, le vamos a poner aquí como título a esta columna. Bueno, ese es el título de la tabla que vamos a construir, la vamos a hacer así, combinarlo un poquito hasta acá. Y le vamos a cambiar el tamaño de esta letra aquí para que se vea grande, ahí está. Y voy a comenzar con un identificador, un ID, para contar, que me sirve para contar los datos. Recuerda que el rango es de 59 datos, comenzando con el 271 y terminando con el 330 que está aquí, ¿no? Entonces, bien, si yo quisiera hacerlo muy preciso, aunque por ejemplo, bueno, tendría que poner desde el 271, aquí, desde el 271, y terminar aquí 272, seguiría, y así arrastrarlo hasta llegar al 330, que es el último dato, ¿no? Algo como por aquí así tendría que terminar mi tabla de datos de frecuencias, aquí 330, ahí está, ¿no? Pero como verás, hay datos que no aparecen. Por ejemplo, el 272 no aparece, su frecuencia sería 0, su frecuencia absoluta sería 0. Eso sería en el sentido estricto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro dato no aparece?
El 300 del 299 se brinca al 301, entonces el dato 300 su frecuencia sería 0 aquí. Pero pues para evitarme eso, para no tener tanto esa columna tan grande, vamos a ir apuntando solo los datos que aparecen en mi muestra, ¿ok? Entonces el primer dato, sí, el dato número 1, y aquí a un ladito le vamos a poner XY. Así lo voy a copiar este. Vamos a copiar este. Control C y lo vamos a poner aquí, Control V. Este signo, ¿no? Que sea XY. Aquí lo borramos, ahí está. Lo voy a bajar. Eso fue un cuadro de texto que puse ahí para el símbolo que se vea más bonito. Ahí está, XY. Este es el valor de... Perdón, ese no es. Aquí está. Ahí y ahora este de aquí. Bien. Este lo voy a borrar de aquí, el 1. Lo voy a borrar y lo voy a comenzar aquí. Este es el identificador. Nada más es una columna de identificación que estoy poniendo ahí para tenerlo como referencia. Y aquí estas dos columnas le vamos a llamar variable. Variable. Estas son las columnas de la variable. Y acá la vamos a poner... en realidad necesitamos solo una, perdón. ¿Para qué puse dos? Discúlpeme, aquí lo vamos a quitar. Y es solamente una columna la que necesito de variable, ¿no? Bien, primer valor es 271. 271, lo escribimos tal cual. 271. Y la siguiente es la frecuencia absoluta. Vamos a ponerle aquí de título frecuencia absoluta. ¿Te acuerdas que esto le vamos a dar botón? Mejor voy a seleccionar todo aquí, fíjense. Para ya no estar centrando y centrando todos los datos, voy a irme a esta esquina, acá, a la esquina superior izquierda de toda la hoja. Y aquí hay un triangulito blanco, si lo ves acá, aquí estoy. Un triangulito blanco, le doy un clic y se selecciona todo. Le doy botón derecho y me voy a formato de celda. Y aquí en formato de celda me voy a ir donde dice alineación. Todo lo voy a poner centrado, en horizontal y en vertical, centrado. Y voy a poner aquí ajustar texto. Y aceptar. Ahí está ya. Ya está aquí todo esto. Aquí nada más vamos a ponerlo como combinada estas celdas. Ahí está. Este lo vamos a centrar aquí para que nos quede bien organizado. Ahí está ya. Bueno, entonces estoy con la frecuencia absoluta y su fórmula recuerda que era F mayúscula, A minúscula. F, A. Lo ponemos en negritas. Y la primera frecuencia es la cantidad de veces que aparece el 271, en este caso es 1. Ahí está. Siguiente valor es 273, aparece también 1. Después tengo el 274, que esta era la moda, aparece 3 veces. Ahora me voy al 277. Del 274 la muestra se brinca al 277. 277 y este aparece 1. Me voy al 280 y aparece 2 veces. Esa es su frecuencia. 280 2 veces. El 281 aparece una vez. Una vez, ahí está. El 285 también aparece una vez. 285 aparece una vez. El 288 aparece una vez. 288 aparece una vez. El 289 aparece 2 veces. 289 aparece 2 veces. Es su frecuencia absoluta. El 291 aparece una vez. El 290 no está. 291 aparece una vez. El 292 aparece 2 veces. 292 aparece 2 veces. Estoy contando tal cual, ¿eh? Aquí no hay truco de Excel, no hay ninguna fórmula de Excel, ningún comando de Excel para hacerlo. Bueno, podríamos programar, sí podríamos hacerlo, pero no me quiero meter en eso todavía. En algún momento lo vas a tener que aprender, pero ahora todavía no. Podemos hacer una rutina, un script para que vaya contando así. Sí se puede hacer, pero bueno, eso es más adelante. 292 ya dijimos que aparece 2 veces. El 293 también aparece 2 veces. 293 también aparece 2 veces. El 294 una sola vez. 294 una vez. Sigue el 295 y el 295 aparece 2 veces.
la frecuencia es 2. El 297 una sola vez, 297 aparece una vez. El 298 aparece una vez. El 299 aparece 2 veces. Su frecuencia absoluta es 2, acá está. El 301 aparece 2 veces. El 300 no está, pero el 301 sí aparece 2. El 302 aparece una. 302 aparece una vez. El 303 también una vez. 303, una. El 304 no está. El 305 aparece una. El 306 no, pero el 307 también aparece una. El 308 también una. Y de ahí se brinca hasta el 300. Estoy en el 308 hasta el 311. 311 aparece una sola vez. El 312 no está, pero el 313 sí, con 2 veces. Su frecuencia absoluta es 2. Y aquí me brinco al 317, que aparece una sola vez. El 320 después aparece 2 veces. Ahí está. 320, 321, 321 una sola vez. El 322 aparece 2 veces. 322 aparece 2 veces. Aquí están. El 323, 323 aparece una sola vez. El 324 no está, se brinca hasta el 326, que aparece también una vez. 327 una vez. Y por último el 330, que aparece una vez. Bien, vamos a ver entonces, y aquí yo le pido que cuente como indicador nada más. Tengo, aquí debería ser 33 tipos de datos. Obviamente unos se repiten. Y aquí viene lo interesante. Recuerda que para saber si estoy correcto, yo la sumatoria de las frecuencias, la suma, aquí vamos a ponerle una suma. La suma tiene que ser igual, la suma de la frecuencia absoluta, esta suma tendrá que ser igual al número de datos, en este caso 45. Vamos a ver, sumamos toda la frecuencia absoluta y ahí está. 45. Estamos correctos, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a poner hasta de otro color para... Bueno, aquí está. Este color, acá también me faltó poner un colorcito aquí a las sumas. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo aquí la suma en 45. Quiere decir que estoy correcto. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que tengo debe coincidir con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Siguiente columna es la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. F mayúscula, F minúscula R. Ahí está, la frecuencia relativa. Ampliamos un poquito aquí la columna para que quede bien. Esa frecuencia relativa, ya lo platicamos, es otra cosa más que la probabilidad, ¿no? De que si yo meto en una tómbola todos estos datos, ¿cuál es la probabilidad de que salga uno de ellos de manera aleatoria? Y entonces, para calcularlo, será igual a el valor de la frecuencia absoluta dividido, frecuencia absoluta entre el número de datos que tiene la muestra. Frecuencia absoluta entre el número de datos. El número de datos va a ser constante, ¿no? Porque son 45. Entonces, entre la letra y el número pongo el signo de pesos. Ahí está. Vamos a quitarle decimales. Vamos a dejarle solo 4 decimales. Arrastramos la fórmula. Y ya tengo el cálculo de probabilidades de cada uno de estos valores de la variable. Recuerda, la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1, porque ese es el cálculo de probabilidades. Para ver si estoy bien, ahí está. Igual a 1. Entonces, estamos bien. La frecuencia relativa está correcto. Columna que sigue ahora es la frecuencia relativa. Voy a copiar esto, control C, control V, pero ahora se llama frecuencia relativa porcentual. Le voy a poner el signo de porcentaje aquí. Su abreviatura es FR y luego el porcentaje. Ahí está. Frecuencia relativa porcentual. Y no es otra cosa más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces la fórmula será igual a frecuencia relativa por, ahí el asterisco, 100. Quito decimales para dejar solamente 4 decimales. Ya está. Jalo la fórmula, arrastro la fórmula. Y ya está calculada las probabilidades en porcentaje.
Hago la sumatoria y la sumatoria tiene que ser igual a 100. Ahí está, 100. Bien, entonces ya terminé la frecuencia relativa porcentual. Ahora solo lo que sigue es calcular los acumulados. Los acumulados me van a servir de alguna manera para graficar, puede ser para que me ayuden para graficar, si quisiera graficar esta tabla de frecuencias simple, que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer las gráficas solamente de la tabla de frecuencias de datos agrupados. Recuerda que estamos ahorita con datos no agrupados, tal cual todos, ¿no? Ahí están. Bien, entonces ahora lo que sigue se llama frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Vamos aquí a ampliar la celda. Bueno, vamos a hacerla más gordita nada más para que quepa todo. Ahí está. Ahí está. Esto lo voy a reacomodar porque se modificó ahorita. Lo voy a bajar para acá. Este también lo voy a bajar para acá. Para que se vea bien todo, ¿no? Ahí estamos ya todo. Déjenme guardar. Vamos a guardar aquí. Porque no quiero tener problemas. No se les olvide estar guardando. Esa recomendación es muy importante. Bien, entonces estoy con la frecuencia absoluta acumulada. Su fórmula es F A minúscula A minúscula. Lo ponemos en negritas. Recuerda, para habilitar negritas es control N. Ahí está. Eso es muy sencillo. Este es un acumulado de la frecuencia absoluta. Entonces voy a comenzar. Igual la primera frecuencia absoluta acumulada será igual a la primera frecuencia. Y le doy Enter. Y listo. La segunda será igual a la frecuencia anterior más la frecuencia que le corresponde en su línea, en su valor, no en su variable, sí, en el valor que va a tomar la variable. Es el anterior más la frecuencia que le corresponde en su línea, en su registro. Le doy Enter y ahora lo que hago solamente es arrastrar. Arrastro y listo. ¿Cómo verifico que estoy bien? Pues el último valor tiene que coincidir con el tamaño de la muestra, ¿no? Con el número de datos. Si te fijas, 45 y 45. Y ya terminé la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la frecuencia relativa porcentual. Vamos a sacar la frecuencia relativa porcentual acumulada. Entonces, como título voy a copiar esto, control C, lo voy a pegar aquí, control V, y nomás le voy a agregar que diga acumulada. Ahí está. Su fórmula es, su abreviatura es F, frecuencia relativa porcentual A, de acumulado. Y bien, el procedimiento es el mismo, le pongo igual a, voy ahora con los datos de la frecuencia relativa, los que voy a acumular. El primero es exactamente igual a la frecuencia relativa porcentual, ahí está. El segundo será igual al anterior, más el que le corresponde en su línea, en su registro. Ahí está, en este caso es 2.22. Le doy Enter y listo. Ahora arrastro y ahí está. ¿Cómo sé que estoy bien? Pues el último valor tiene que ser igual a 100, porque voy acumulando los porcentajes. Y con esto tendría terminada la tabla de frecuencia simples. Vamos a ponerle aquí un color más vivo. Vamos a poner un azulito. Ahí está, ¿no? Esto le vamos a poner otro tipo de azul. No, qué feo color. Ahí está, ¿no? Y ahora ya puedo yo aquí ponerle esto de aquí. Y aquí vamos a completar todo esto como una tabla para que se vea bonito. Ahí está ya. Si esto lo quiero tener marcado, vamos a poner aquí una división ahí, ¿no? Y ya tendría ahí mi tabla de frecuencia simple. Lo que vamos a calcular ahora, yo sé que
No, pues creo que con eso tendríamos todo. Pues sí, es todo lo que vimos en clase. ¿Por qué me detuve un poco? Porque pensé en calcular la esperanza, pero no lo vimos en la tabla, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Se puede calcular la esperanza, o sea, la media o el valor esperado con esta tabla. Aquí podríamos calcularlo agregando algunas columnas, pero el tema de esperanza matemática o valor esperado, aunque es muy simple, ya dijimos que era la media, no es como tal un tema del curso, pero podríamos obtenerlo también de esta tabla de frecuencias simples. Bueno, hasta aquí sería la parte de datos no agrupados, el análisis estadístico de los datos no agrupados. ¿Ok? Bien, ahora vamos a continuar. En esta misma hoja vamos a hacer ahora la parte de los datos agrupados. Tenemos ahora nosotros que agrupar nuestros datos y para ello tengo que construir yo una tabla de distribución de frecuencias de los datos agrupados. ¿Ok? Bien, lo voy a hacer aquí abajo para no alejarme tanto. Lo vamos a hacer aquí abajo. Y el título entonces que le vamos a poner, primero necesito yo calcular el número de categorías o el número de clases en los que voy a agrupar mis datos. ¿Te acuerdas? Que era lo primero que teníamos que calcular. Y bueno, para ello voy a recurrir a la regla. Primero vamos a poner aquí. Vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a poner un título de esta sección que se llama Cálculo de clases e intervalos o intervalos. Ok, vamos a crecerlo un poquito hasta para acá. Esto lo ajustamos con doble clic aquí y ahí está. Vamos a poner control N. Lo primero que necesito es el tamaño de la muestra como dato. Vamos a ponerle aquí tamaño de muestra. Recuerda que el tamaño de la muestra es n. Y ya sabemos que n es igual a 45, ¿no? Porque ya lo contamos. Le voy a poner aquí igual a y lo voy a copiar de acá, 45. Ahí está. Solamente lo estoy poniendo como referencia porque creo que es importante. Voy a mover esto de aquí nada más para acá. Y este lo voy a mover para acá. Y este lo voy a poner aquí. ¿Te acuerdas que así lo habíamos ordenado? Así venimos manejándolo. Entonces ahí está. Ya tengo el tamaño de la muestra en 45 datos. Ahora vamos a calcular aquí, aunque ya lo tengo aquí el rango. Acá ya tengo yo calculado el rango. Voy a volverlo a poner aquí como parte de la información que requiero para el cálculo de la cantidad de clases o intervalos. Entonces vamos a poner aquí primero dato menor. El dato menor será igual a 271. Más le puse más o igual y seleccioné el dato. Enter. Ahora voy con el dato mayor. El dato mayor. Y lo mismo será igual a, y voy al dato mayor que es 330. Lo selecciono y enter. Ya tengo aquí los datos mayor y menor. Ahora aquí puedo determinar directamente el rango. El rango de este intervalo de datos será igual a, recuerda, dato mayor menos el dato menor. Aquí tengo ya mi rango calculado, 59. ¿Ok? ¿Por qué lo hice? Porque lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar para el cálculo del tamaño de la clase. Bien, ya tengo yo aquí el tamaño de la muestra, ya tengo mis rangos. Ahora vamos con la regla de Sturges. Recuerda que la regla de Sturges te la voy a poner aquí para recordarla un poco. Aquí le vamos a poner control V, ahí está. La regla de Sturges dice que C, o sea, el número de categorías o clases, C minúscula, es igual a 1 más 3.322 del logaritmo base 10 del tamaño de la muestra. Bien, y entonces lo vamos a hacer como aquí en Excel para calcularlo. Recuerda entonces que vamos a poner así, tal cual, igual a, vamos a poner 1 más 3.322 por, escribo log 10, aquí log 10, te fijaste que yo doble clic, ¿de quién? Del tamaño de la muestra.
cierro paréntesis, ahí, cierro paréntesis, ahí está, log base 10 del tamaño de la muestra. Le doy enter y me dice que son 6.49 categorías las que debo realizar. 6.49. Vamos a dejarlo en... Te fijas que aquí estamos en el límite, ¿no? Porque 6.5 subiría a 7, pero me da 6.49, podríamos dejarlo en 6 categorías. Ahora sí que es una decisión que el analista, o sea nosotros, tenemos que decidirlo. Tenemos que decidirlo en este momento. Y yo pienso que por experiencia lo vamos a dejar en 6 categorías. 6 categorías. Bueno, vamos a ver qué pasa con 7. Por redondear, yo puedo decir que necesito 7 categorías. Aquí nada más. O número de clase, aquí abajo le vamos a poner número, lo voy a combinar tal cual, número de clases. Ahí está, el número de clases lo vamos a dejar en 7. Sturges, la regla de Sturges nos dice que son 6.49, 6.5. Podríamos dejarlo en 6, pero me voy a ir con una categoría más. A ver si no me queda vacía. Si me queda vacía, a la hora de que hagamos la tabla de frecuencias, lo regresamos y nos regresamos a 6. Quiero pensar que no, que va a haber suficientes datos para las 7 categorías. Porque si se fijan, ¿por qué le estoy tomando la decisión? Porque mi rango es grande, es de 59 datos para esta muestra, ¿no? Quizá para el tuyo sea muy claro que sean solamente 6. En fin, ya tú tendrás que tomar la decisión. Yo voy a tomar la decisión de irme con el más alto de 7. 6.5 lo redondeé a 7. O sea que voy a tener 7 categorías. Aquí voy a ponerlo aquí. Control X. Lo voy a poner aquí para que vea. Control V. Ahí está. El número de clases o categorías será de 7. Ahora necesito obtener el tamaño de la clase. Aquí vamos a ponerle tamaño de clase o categoría. Aquí vamos a crecerlo un poquito. Aquí lo vamos a... Ahí está. Aquí. Este se fue para arriba. Aquí va. Ahí está. Entonces ahora voy con el tamaño de la clase. Y para obtener el tamaño de la clase no es otra cosa más que dividir igual a el rango entre el número de clases que te voy a construir. Y me dice que es de 8.42. Lo vamos a dejar en 8. Ese sí queda claro que el tamaño de la clase será de 8. Yo lo estoy redondeando a 8. Ahí está, en 8. Que era 8.43, lo redondeé a 8. Con esto acabo de terminar el cálculo de las clases o intervalos. Lo vamos a redondear aquí. Aquí le vamos a poner este de aquí. Y listo. Ahí está. Ya tengo yo. Vamos a poner también aquí así, para que sea bonito. Cálculo de intervalo. Ya tengo el número de categoría, el número de clase 7 y su tamaño de clase que es 8. Bien, entonces ahora sí ya puedo yo comenzar a construir mi tabla de distribución de frecuencias. Y es el título que voy a agregar aquí abajo. Voy a bajar acá. Y aquí vamos a ponerle como título tabla de distribución de frecuencias guión datos agrupados. Ahí está. Bueno, esto lo vamos a hasta acá. Ahí está. Ahí está. Esta es la tabla de distribución de frecuencias de los datos agrupados. Aquí arbitrariamente elegí esa cantidad de columnas. Tú puedes irle agregando columnas, no hay problema. Si te hacen falta columnas, pues las vamos utilizando. La primera columna, aquí abajo la vamos a poner. La primera columna se llama clase. ¿Ok? La segunda se va a llamar intervalo o intervalo de clase.
y voy a tener el límite inferior L.I. y el límite superior L.S. ¿Ok? Estas, como abarca las dos, voy a combinar celdas y ya lo tengo ahí. Aquí este quedó un poquito grande. Déjame ver si puedo ajustarlo un poco aquí. Este lo vamos a crecer un poco. Ahí está, vamos a crecerlo más para que se vea mejor. Como se me está deformando aquí, pues estoy aquí tratando de organizar un poquito la información, ¿ok? Nada más para que se vea bonita nuestra tabla. Ahí está, límite superior, límite inferior, perdón, límite superior. Esta clase la voy a combinar para que quede ahí. Y la siguiente, bueno, ahorita regresamos a esta. Bueno, voy a agregar aquí. No, bueno, eso lo vamos a agregar hasta después. Aquí vamos a dejarlo así. Comenzamos entonces. Clases, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Porque eso fue lo que calculamos con la regla de Sturges. 7 clases. Recuerda, límite inferior, el primer límite inferior será el dato más pequeño, es 271. Lo escribí o también pude haberle puesto igual a, y me voy aquí al dato más pequeño, 271. Enter. Bien, el límite superior entonces será igual a el límite inferior más el tamaño de la clase, en este caso es 8. Le doy Enter. 279. Vamos a agregarle aquí unos decimales para que sea bonito. Ahí está, esto lo vamos a poner aquí en negritas. Recuerda, límite inferior es el dato más pequeño de mis datos, que es el 271, acá está. Y el límite superior de la primera clase o categoría es el límite inferior más el tamaño de la clase. 271 más 8. Ahí lo dejamos ahí. Perfecto. La siguiente clase va a ser igual a... El límite inferior ahora va a ser el límite superior anterior. Enter. Y ahora el límite superior, recuerda que va a ser igual a este, pero... sería arrastrarlo, pero para arrastrarlo dejo fijo el tamaño de la clase. Ese no va a cambiar, siempre va a ser 8. Entonces le pongo signo de pesos en medio de la letra y el número de la celda. Ahora sí ya lo puedo arrastrar a la segunda. Y ahora selecciono los dos y los arrastro juntos. Ahí está. Si te fijas, con el tamaño de la clase no alcanzamos a llegar a todos los datos. Aquí es donde se vuelve esta parte donde está interesante, ¿no? Entonces, observa. El límite superior de la última categoría, que es 7, llega hasta el 327. Y yo tengo en 330 todavía un dato. ¿Ya viste? Aquí está. Entonces, para corregir eso, voy a cambiar el tamaño de la clase. ¿Te acuerdas que nos daba 8.43 y habíamos redondeado a 8? Lo voy a poner en 9. Al hacerlo aquí automático se va a cambiar acá la tabla. Al yo cambiar este valor, todo esto de acá se va a cambiar. ¿Sí? O sea, al yo cambiar este valor, todos estos se van a cambiar automáticos porque eso es la hoja de cálculo. Le pongo 9 y ahí está. ¿Ya viste? Aquí ya tengo hasta el 334. Bueno, pues así lo dejamos hasta el 334. Fíjate, si hubiéramos dejado solamente 6 clases, llegaríamos hasta aquí, ¿no? No alcanzamos a cubrir, por eso dejé 7 clases. Y ahora sí ya tengo abarcado todo mi intervalo, todo mi rango de datos. Ya cabe, hasta el 330, ya cabe aquí, en las categorías. ¿De acuerdo? Bien, entonces, siguiente columna, tendré que poner aquí la frecuencia. Frecuencia. En este caso, abrimos un poquito aquí, frecuencia, y será FI. ¿Qué es la frecuencia absoluta en realidad, ¿no? De los datos aquí agrupados. Y lo vamos a poner aquí, control N para que se vean negritas. Recuerda, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a contar la cantidad de datos. Acá están, la cantidad de datos que entran en esas categorías. Voy a copiar los datos nada más por practicidad. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Si no, no es necesario. Pero estos datos... Todo esto, mis datos, hasta los datos, le voy a dar control C y los voy a poner aquí abajo para no estar subiendo, para no estarme desplazando hacia arriba, ¿no?
Aquí los voy a poner, control V. ¿Ok? Ahí está. Para que me quede aquí todo. De hecho, los voy a subir un poquito nada más para aquí. Ahí está. Para tener a la vista los datos y la tabla de frecuencias, ¿vale? Por eso, no es necesario que tú lo hagas, yo lo hice nada más por practicidad. Le voy a quitar los colores a esto, sin relleno y sin relleno. Ahí está. De hecho, también le voy a quitar los contornos, aquí, sin borde, le voy a poner aquí sin borde. Ahí están mis datos, ¿de acuerdo? Bien, lo que voy a hacer es ir contando los datos que caben en el primer intervalo. Recuerda que el límite superior no lo incluyo. Por ejemplo, 280, aunque llega como límite superior, lo voy a contar en el límite en la siguiente categoría. ¿Ok? Bien. Del 271 al 280, 271 al 280, no lo considero el 280, recuerda. Aunque está como límite superior, no lo considero, lo voy a considerar en la siguiente. Entonces, hasta aquí le voy a poner un color. Aquí comenzamos con verde. ¿Cuántos datos tengo? 6 datos. Acá en el recuento me dice la cantidad de datos. Quiere decir que la primera categoría tiene una frecuencia de 6. Ahí está. Voy con la siguiente categoría que va del 280 al 289. 280 si lo incluyo, 289. El 289 no lo incluyo. Lo marco aquí con un color naranjita. Ahí está. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 5 datos. Ahí está. Voy con la tercera categoría del 289 al 298. 289 ahora sí lo incluyo. Hasta el 298. El 298 no lo incluyo. Ahí está. Lo vamos a poner en azulito. Y tengo 11 datos aquí. 11 datos. Esa es su frecuencia. Recuerda que ¿dónde lo estoy contando? Si yo selecciono estos, acá abajo en recuento me dice la cantidad de datos. 11 datos. Bien, ahora voy con la categoría número 4, que va del 298 al 307. 298 al 307. El 37 no lo incluyo. Le ponemos aquí amarillito. Y estos son 8 datos. 8 datos, ahí está. Con decimales, le pongo 2 decimales. Voy con la siguiente del 307 al 316. 307 al 316. O sea, el 17 no va todavía. Aquí lo ponemos hasta ahí. Y ya está. Eso tiene 5 datos. Bien, ahí está, 5 datos. Voy con la sexta categoría. Voy del 316 al 325. Hasta el 325. Aquí está, el 326 no entra. Y le ponemos... Aquí está. Esto tiene 7 datos. 7 datos es su frecuencia. Y por último, y aquí está el último, pero no por eso menos importante. Ahí está. Esos son 3 datos solamente. 3 datos. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo las clases, ya tengo el intervalo de clases con su límite inferior y superior y ya tengo calculada aquí la frecuencia. Esto fue contar, tal cual. Lo hicimos ahí contando. Bueno, ya tengo la frecuencia acumulada. Ahora voy con la frecuencia relativa. ¿Te acuerdas? Perdón. Hay que saber si estamos bien, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner suma. Una suma. Y al sumar la frecuencia, ¿qué tendrá que ser igual? Bueno, pues tendrá que ser igual a el tamaño de la muestra. O sea que tiene que ser igual a 45. Ahí está, ¿no? Si te fijas, es igual a 45. Vamos a ponerle aquí color gris. Ahí está. Entonces la frecuencia absoluta, bueno, frecuencia nada más, será la sumatoria. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Qué mal estoy escribiendo, ¿eh? Frecuencia relativa. Ahí está. Ok, vamos a hacer un poquito más grande este. Ahí está. Frecuencia relativa. Y su fórmula recuerda que es FR. Control N para que se negritas. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, para la frecuencia relativa pues es muy fácil. Simplemente voy a dividir la frecuencia absoluta que tengo aquí entre el tamaño de la muestra. Y eso es todo lo que voy a hacer. Bien, entonces será igual a frecuencia dividido entre el tamaño de la muestra. Recuerda que hay que dejar fijo el tamaño de la muestra porque es un valor constante. Le pongo el signo de pesos entre la letra y el número y le damos Enter.
Ahora arrastro estos valores y los vamos a redondear solamente a 4. Ahí está. Ya tengo las frecuencias relativas y esto será igual. Hago aquí la sumatoria. Y tendrá que ser igual a 1. Ahí está. Vamos a copiar el formato. Me coloco en la celda que tiene el formato. Me voy aquí a la brochita que dice copiar formato. Y lo copio. Ahí está. 1. Le voy a agregar un decimal más. ¿De acuerdo? Ya tengo la frecuencia relativa, ya tengo la frecuencia absoluta. Y ahora lo que sigue es la frecuencia relativa porcentual. Aquí vamos a ponerle control C, control V. Frecuencia relativa. Ay, aquí me equivoqué, era relativa, le puse realtiva. Relativa porcentual. Aquí el signo de porcentaje. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está, no se deformó nada. No. Será FR porcentaje. Control N. Y lo único que tengo que hacer es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Le voy a quitar decimales para que me quede con 3 decimales nada más. Arrastramos esto. Y la sumatoria será igual a 100. Ahí está. Copiamos el formato de este, copio formato y lo pongo aquí. Ya terminé con la frecuencia relativa porcentual. Bien, ahora lo que necesito calcular es la marca de clase. Vamos a la marca de clase. No, vamos a agregarle aquí los acumulados. Creo que eso no lo hicimos en clase, pero de una vez los acumulados de la frecuencia relativa acumulada. De los porcentajes y de la frecuencia relativa. Lo mismo que hicimos acá, la frecuencia relativa. Frecuencias acumuladas, bueno. Pues sí, vamos a calcular las frecuencias acumuladas. La frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual también acumulada. Nada más como datos, ¿no? Entonces aquí vamos a agregar frecuencia, esto lo voy a copiar, control C. Es más, vamos a poner nada más esto, copiarlo, ya sé que son las frecuencias estas, control C, control V, y aquí arriba le vamos a llamar a esto solamente acumulados. Acumulados. Para no estar teniendo tanto texto ahí arriba, ¿no? Ya sé que es el acumulado de la frecuencia relativa y la de la frecuencia relativa porcentual, ¿ok? Bien, entonces va a ser igual a, la primera será la frecuencia relativa igual, perfecto. La segunda será la frecuencia anterior más la frecuencia que le corresponde en esta. Y le doy Enter. Y listo, jalo aquí. Arrastro. Y el último tiene que ser igual a 1. En las porcentuales será lo mismo, pero con la columna de las porcentuales. La primera es igual, pasa igual. La segunda será la anterior más la del registro, la que le corresponde. Y lo sumo. Arrastro y el resultado tendrá que ser igual a 100. Ahí están ya. Los acumulados. Muy bien. Los agregué aquí. Creo que no los habíamos agregado en la clase, pero ya los agregué aquí. Ahora lo que voy a calcular es la frecuencia, perdón, la marca de clase. Bien, entonces ahora vamos a determinar la marca de clase. Recuerda que la marca de clase no es otra cosa más que el promedio. La marca de clase no es otra cosa más que el límite superior más el límite inferior entre 2. Sería como el promedio de los límites. Así si lo quieres ver. Entonces aquí le vamos a poner una columna que se llame marca, abreviado. Bueno, no vamos a abreviarlo. Marca de clase. Lo voy a combinar estas. Aquí está. Bien, entonces de nuevo. La marca de clase es igual a límite superior. Lo voy a poner entre paréntesis. Abro paréntesis. Límite superior más límite inferior. Cierro paréntesis. Entre 2. Es como el promedio de los límites, el dato que está a la mitad. Entre 2. Y ya. Le vamos a poner un decimal más. 3 decimales. Y lo arrastro.
y ya tengo aquí mi marca de clase. ¿Ok? Bien. ¿Para qué es todo esto? Pues para poder calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Hasta aquí sería la tabla de frecuencias. Y esto, bueno, mejor dicho, hasta aquí. Esa es la tabla de frecuencias. Ahora necesito yo columnas adicionales. De hecho, lo vamos a enmarcar aquí. Le voy a poner aquí un marco. Ahí está. Le vamos a poner colores a esto. Un color. Ahí está. Vamos a ponerle aquí bordes. Ahí está. Eso que acabamos de hacer no es otra cosa más que la tabla de frecuencias. Pero para poder calcular lo que sigue son las medidas de tendencia central. Entonces, para calcular las medidas de tendencia central, yo necesito agregar una columna que sea la marca de clase multiplicada por su frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, así se llama Eso me sirve para el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿Ok? Entonces, vamos a poner de una vez el título aquí. Medidas de tendencia central. Así nada más. ¿Se acuerdan que lo habíamos? Bueno, voy a copiar esto. Control C. Lo que hemos hecho arriba lo voy a copiar, lo voy a poner aquí. Control V. Pero ahora, en lugar de datos no agrupados, va a ser datos agrupados. ¿Te acuerdas que acá lo habíamos calculado como datos no agrupados? Y aquí lo estoy calculando como datos agrupados porque ya tengo mis datos agrupados en categorías, en clases. ¿Ok? Ya está. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces la columna que voy a agregar es la marca, abreviado, marca clase por FI. ¿Ok? Esto es lo que vamos a calcular. Entonces será igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta o FI. Aquí está. Le vamos a agregar un par de decimales y arrastramos. Ya está. Aquí sí lo que me interesa es la suma. Hacemos la sumatoria. Y ya tengo aquí. Voy a copiar el formato de este. Copiamos el formato y ahí está. Igual, copiamos el formato de esto. Y lo ponemos aquí. Ya tengo yo lo que necesito para calcular las medidas de tendencia central de los datos agrupados. Recuerda, fue agregar esa columna que es la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta y hicimos la autosuma aquí, la suma de todo esto. Bien, entonces vamos, ¿qué necesito? Bueno, necesito como datos el tamaño de la muestra. Acá voy, tamaño de la muestra, lo voy a copiar tal cual, control C, acá lo ponemos, control V. Aquí vamos a cambiar, recuerda que es igual a el tamaño de la muestra, aquí lo tengo, 45. Listo, ya corregí eso. Se había modificado, tamaño de la muestra, 45. Bien, ahora aquí vamos a ponerle media. Ahí. Media. Y su símbolo, recuerda, lo voy a copiar de acá arriba, su símbolo es este, control C. Y lo voy a pegar aquí, control V. Ya tengo aquí el símbolo de la media. ¿Cómo voy a calcular la media? Bueno, será igual a la sumatoria que obtuvimos aquí de la marca de clase por FI dividido entre el tamaño de la muestra. De nuevo, la media de los datos agrupados es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia entre el tamaño de la muestra, 45. Y aquí tengo yo que mi media para los datos agrupados es de 300.3. ¿Te fijas que es diferente a la de los datos no agrupados, que es 299.22? Acá fue 300.3. Hay una pequeña variación. Cuando tengo muchos datos, pues esa pequeña variación es prácticamente despreciable, ¿no? 299.22 contra 300.3. Esta es la media de los datos agrupados. Bien, ahora vamos con los siguientes, que es la mediana y la moda. Para eso recuerda que primero vamos aquí escribiendo aquí
mediana. Vamos primero con la mediana. Mediana. Lo voy a poner en mayúsculas todo. Mediana. Y acá también voy a poner media. Media lo vamos a poner también con mayúsculas. Mediana, recuerda que es ME. Su abreviatura, lo voy a poner en negritas, la mediana. Bien, para la mediana yo necesito conocer algunos datos. Los vamos a copiar, control C, control V. Estos datos, vamos a ampliar aquí un poquito el renglón. Mediana, ahí está. Abrimos 1. Luego aquí tengo N. Luego aquí tengo FI-1. Ahí está. Ok. Eso que tenemos ahí, acuérdate que son datos que vamos a obtener de la clase mediana. Primero hay que identificar la clase mediana. ¿Recuerdas que dijimos que la clase mediana era la categoría o la clase donde se encontraba la mediana de los datos no agrupados? Bueno, vamos a la mediana de los datos no agrupados, que fue 298. Aquí está. 298 es la mediana de los datos no agrupados. ¿En qué categoría cae 298? Bueno, pues aquí está. Es en la cuarta categoría. ¿Sí lo ves? Esta le vamos a poner el color naranjita para indicar que esta es mi clase mediana. ¿Ok? Aquí le vamos a poner en naranja la mediana. ¿De acuerdo? Bien. Primer dato que necesito es el límite inferior de la clase mediana. En este caso va a ser igual a 298, que era la mediana propiamente, ¿no? Ahí está. Límite inferior de la clase mediana es 298. Ahora necesito yo aquí n, que es el tamaño de la muestra. Bueno, pues le ponemos igual a 45, ya está. Ahí está 45. Ahora necesito yo determinar, acuérdate que esta era una fórmula que era el acumulado por arriba de la clase mediana. ¿Te acuerdas que por ahí sacamos la frecuencia? Ah, esa no la calculamos. Nos faltó ese acumulado. Bueno, no hay problema. No lo voy a agregar. Este FI-1 es el acumulado de la frecuencia por arriba de la clase mediana. O sea, la sumatoria de todos estos. Creo que ese me faltó aquí en los acumulados, porque hice yo nada más de la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Aquí me faltaría agregar el acumulado de la frecuencia. Pues podemos agregarlo. Sí, no hay problema. Vamos a agregarlo. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a arrastrar hacia acá. No se puede realizar. Hay celdas combinadas. Ok, esas que están combinadas no las puedo arrastrar. Bueno, pues lo vamos a agregar aquí. Aquí lo vamos a agregar. Ok, un acumulado más. Aquí vamos a ponerle aquí acumulado. Frecuencia relativa. Frecuencia acumulada nada más. Control C. Control V. Frecuencia acumulada. Será F I A. Ok. Bien, entonces esta frecuencia acumulada no es otra cosa más que igual a la primera será la frecuencia I, ahí está. Después la segunda será igual a la anterior más la frecuencia absoluta que le corresponde en esta. Y ahí está. Arrastramos y el total de la frecuencia, la última, tiene que ser igual a 45. Vamos a copiar aquí el formato. Copiamos formato. Y bueno, esto vamos a cambiarle aquí nada más para que sea bonito. Los bordes, ahí están. Y ya la tenemos aquí. Ok, esto lo vamos a completar hasta acá, porque esa es... Déjenme quitar los bordes para organizar de nuevo los bordes. Sin bordes. Bien, este sí. Aquí le vamos a poner bordes.
y este es completo hasta aquí, dijimos. Sería la primera, la tabla de frecuencias hasta aquí. Y estos datos son para calcular las medidas de dispersión. Ahí está. Perfecto. Ok. Entonces, de nuevo, ya tengo aquí el límite inferior de la clase mediana. Ya identificamos la clase mediana, que fue la clase donde se encontraba la mediana de los datos no agrupados, que era 298. Recuerda que está en esta. 298 se incluye en el límite inferior, no en el límite superior. Límite inferior. Bien. Ya tengo identificada la clase mediana. Ya tengo el tamaño de la muestra, que son 45 datos. Y ahora voy con la sumatoria de las frecuencias absolutas por arriba de la clase mediana. O sea, ¿cuáles son las frecuencias absolutas arriba de la clase mediana? Son estas. ¿Ok? Si los sumo todos me dan 22, que es el acumulado que tengo aquí, 22. Entonces le pongo igual a el acumulado, que es 22. Son las frecuencias por arriba de la clase mediana. ¿Ok? Y ahora voy con la frecuencia de la clase mediana. Fi es igual a la frecuencia de la clase mediana, que en este caso es 8. Esa es la frecuencia de la clase mediana, 8. Bien. Por último voy a el tamaño de la clase, que es A. Le habíamos puesto C, creo, antes, o A, no recuerdo. Igual a el tamaño de la clase, que es 9. Acá está el tamaño de la clase, 9. Y le doy Enter. ¿Ok? Ya aquí tengo yo los datos que requiero para la fórmula. ¿Ok? Bien, la fórmula para obtener la clase mediana, te la voy a compartir aquí rápidamente. La voy a poner del otro archivo que tengo. Aquí está. Para la mediana, me voy a acercar aquí. Recuerda que la mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos la sumatoria de las frecuencias por arriba de la clase mediana, dividido entre la frecuencia de la clase mediana por el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a poner para calcular la mediana. Te la voy a mostrar cómo quedaría. Te la voy a mostrar aquí. La voy a poner aquí y ahorita la analizamos. Ahí está. Aquí está. Entonces, fíjate bien. Primero es, abro igual a, aquí está igual a, selecciono el límite LI, que es la primera celda, cierro paréntesis, más abro 1, 2, 3 paréntesis, abro 3 paréntesis y selecciono el segundo dato, que es N, dividido, la diagonal, dividido entre 2, cierro un paréntesis, menos el tercer dato, que es la sumatoria, que sería aquí el tercer dato, el de 22, cierro paréntesis, dividido entre el cuarto dato, que es 8, aquí está, F entre 8, cierro paréntesis por el último dato. Aquí está la fórmula. Así como está, tal cual debes de ponerla. De nuevo, repito, abro un paréntesis y pongo el primer dato, el límite inferior de la clase mediana. Ahí está, 298. Cierro paréntesis. Más, abro 1, 2, 3 paréntesis abiertos y selecciono el segundo dato, que es el de 45, N. Lo divido entre 2, diagonal entre 2, cierro un paréntesis, menos el tercer dato, que es la sumatoria o el acumulado de las frecuencias por arriba de la clase mediana, en este caso 22, cierro paréntesis, entre el cuarto dato, que es la frecuencia de la clase mediana, en este caso es 8, cierro paréntesis, por el último dato, que es el tamaño de la muestra de la clase, el tamaño de la clase, 9. Le doy Enter y ya calculé la mediana, 298.56. ¿Te acuerdas cuál era la mediana de los datos no agrupados? Era 298. 298, aquí está. Y ahora me dio 298.563. Esto es para los datos agrupados. ¿Ok? Ahí está ya la mediana de los datos agrupados. Bien, ahora vamos a calcular la moda. Bien, hago un espacio y escribo moda. Y recuerda que es M O minúscula. Esa es su fórmula. Ahí digo su abreviatura. Bien, para obtener la moda necesito otros datos. Son más sencillos en esto. Acá, para obtener la moda, será
estos datos que voy a poner aquí. Déjame ordenarlos nada más un poco. Aquí. El primero es LI. Ahorita te explico qué es cada cosa. Nada más déjame ordenarlos para que queden muy bien. Ahí está. Vamos a quitarle. Bien. Primero necesitamos encontrar la clase modal. ¿Te acuerdas qué era la clase modal? Bueno, la clase modal es la categoría o la clase que tiene la frecuencia más alta. ¿Ya la viste? En este caso la frecuencia más alta es 11. La 3 es la clase modal. La vamos a poner en color así como azulito. Ahí está. ¿Ok? Esta es la clase modal. De aquí voy a obtener los datos. El primer dato es LI, que significa límite inferior de la clase modal. Igual a, el límite inferior es 289. Igual a, selecciono la celda donde está el 289, el límite inferior, y le doy Enter. Ya seleccioné el límite inferior de la clase modal. Ahora necesito yo determinar ese que se llama FI menos FI menos 1, que no es otra cosa más que la resta que vamos a hacer de, ahora te explico, la resta de la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia que está por arriba de la clase modal. O sea, 11 menos 5. ¿Ok? Esa sería la primera. Cancelar. Entonces, aquí está. Sea FI menos FI menos 1. En otras palabras, igual a, sígueme por favor, la frecuencia de la clase modal, que es 11, menos la frecuencia que está arriba de la clase modal, que es 5. Ya está. 6 me dio el resultado. 11 menos 5, 6. Ahora, FI menos FI más 1 es igual a la frecuencia de la clase modal menos el que está por arriba, que es este. ¿Ok? Aquí está. Por arriba se refiere a que va hacia adelante, ¿no? Ahí está. Y en este caso fue 3. Bien. Ya tengo aquí las restas. Y por último, A, que sigue siendo igual a el tamaño de la clase, en este caso 9. Esos son los datos que necesito. Bien, para la fórmula que vamos a utilizar ahora es esta que te voy a compartir acá. Recuerda que es, acá déjame acercarlo un poco más, aquí está. Para la moda es límite inferior de la clase modal más la resta, la diferencia de la clase modal menos el que está arriba, entre la misma frecuencia de la clase, la diferencia de la clase modal con la que está arriba, más la que está abajo, la diferencia con la que está abajo. Y lo multiplicamos por el tamaño de la clase. ¿Ok? Bien, estas fórmulas te las voy a compartir ahora aquí para que la veas cómo se tiene que escribir. Acá vamos a ponerla. Déjame copiarla. Y la vamos a poner aquí. Bien, obsérvala. Entonces la fórmula es muy sencilla. Igual a, abro un paréntesis, selecciono primero el límite inferior de la clase modal, cierro paréntesis, más, abro un paréntesis, el segundo valor, que es 6, que es la diferencia de la frecuencia de la clase modal, menos la que está arriba, ahí está, entre, de nuevo, el mismo valor, que es 6, más el siguiente valor, que es la frecuencia absoluta, menos la frecuencia de la que está abajo, aquí está, cierro dos paréntesis, por el tamaño de la clase. De nuevo, igual a, abro un paréntesis, selecciono la celda donde está el límite inferior de la clase modal, cierro el paréntesis, más, abro paréntesis, la diferencia de la clase modal con la que está arriba, entre, abro paréntesis, la misma frecuencia, la misma diferencia de las frecuencias de las que están arriba, más la diferencia de la frecuencia con la que está abajo, cierro dos veces el paréntesis, por el tamaño de la clase. Y listo. 295 es la moda.
nosotros habíamos obtenido una moda de, la moda 274, ¿no? Aquí está la moda. Y la moda de los datos agrupados me da 295. Con esto hemos terminado las medidas de tendencia central de los datos agrupados. Vamos a guardar para no perderlo, ¿no? Aquí tengo la media. Vamos a ponerle un color verde aquí a la media. La mediana y la moda. De los datos agrupados. ¿Dónde los agrupamos? En nuestra tabla de frecuencias. Ahí está. Entonces acá tenemos la tabla de frecuencia simple, las medidas de tendencia central de los datos no agrupados, las medidas de dispersión de datos no agrupados. Acá tenemos la tabla de distribución de frecuencias de los datos agrupados y calculamos las medidas de tendencia central. ¿Ok? Bien. Voy a parar este video aquí. En un momento más grabo el siguiente video porque necesito hacer otras cositas y terminar un trabajo y te comparto. Vamos a continuar ahora con las medidas de dispersión, ¿ok? Bien, continuamos en un momento más.